Bueno, ahora vamos a ver las divisiones del sistema nervioso. Por una parte vamos a hablar del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado a su vez por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo vendría a ser la combinación de cerebro, tronco del encéfalo y cerebelo. En la clase de ontogenia del sistema nervioso vamos a ver que el encéfalo vendría a corresponder a la parte más rostral del tubo neural y la médula espinal va a derivar de la parte más caudal del tubo neural. Básicamente, el sistema nervioso periférico está constituido por nervios y por ganglios. Por su parte, el sistema nervioso periférico va a estar constituido por dos partes, o por dos sistemas. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. La división somática básicamente se ocupa de la sensibilidad de la piel, articulaciones, músculos, tendones y de la inervación de los músculos esqueléticos. En cambio, la división autonómica se va a ocupar de la inervación de las vísceras, tóraco-abdominopelvianas y de el control motor o glandular de estas vísceras o de estos órganos, tóraco-abdominopelvianos. Y dentro del sistema nervioso autónomo podemos diferenciar a dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Básicamente el sistema simpático lo que hace es preparar el cuerpo para la acción. Y lo que hace básicamente el sistema parasimpático es relajar el cuerpo e iniciar los procesos necesarios para el almacenamiento de la energía. Repasando, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, el que a su vez está constituido por cerebro, tronco del encéfalo y cerebelo, y la médula espinal. Tenemos hemisferios cerebrales, tronco del encéfalo, cerebelo, o sea, el encéfalo, y médula espinal, que es la parte más caudal de este sistema. Por su parte, el sistema nervioso periférico como les decía, está formado por nervios y ganglios. A nivel de la médula espinal emergen 31 pares de nervios raquídeos o espinales. A nivel del encéfalo tenemos a los llamados nervios craneales, que son 12 pares, y la mayoría de estos pares craneales van a emerger, o los vamos a poder observar, a nivel, o mejor dicho, a distintos niveles del tronco del encéfalo. Salvo, como decía, el primer par y el segundo par de los nervios craneales no emergen a nivel del tronco. O sea, los nervios olfatorios, que son el primer par, y los nervios ópticos, que son el segundo par, no emergen a nivel del tronco del encéfalo. Una cuestión más respecto de los nervios raquídeos o espinales. Como les comentaba, son 31 pares de nervios que van a emerger en diferentes segmentos o metámeras de la médula espinal, que vamos a ver después. La mayoría de estos nervios espinales o raquídeos se van a combinar entre sí formando unas estructuras blancas llamadas plexos, como es el caso del plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Y a partir de estos plexos se van a formar, o van a emerger si ustedes quieren, los llamados nervios periféricos, como es el caso por ejemplo del nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio femoral, etc. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quería aclarar lo siguiente.
Recién les comenté que algunos nervios periféricos se originan en los llamados plexos. Por ejemplo, el nervio mediano se origina en el plexo braquial y el nervio femoral en el plexo lumbar. Pero hay otros nervios, como por ejemplo el caso de los nervios intercostales, que no se originan en un plexo. Directamente se corresponden con los nervios raquídeos o espinales de los segmentos torácicos de la médula espinal. Repasando, a nivel periférico vamos a encontrar estructuras blancas, como es el caso de los plexos, o de los nervios periféricos, ya sean estos nervios de los pares craneales o nervios como el que comentaba recién, el caso del nervio mediano, el nervio femoral, el nervio radial, etc. O los nervios intercostales. Y también vamos a encontrar estructuras grises que a nivel periférico les vamos a llamar ganglios. Por ejemplo, los ganglios de la cadena simpática que vemos en esta imagen y los ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos o espinales, que vamos a ver también más adelante. Entonces, sistema nervioso periférico, nervios y ganglios. Así de fácil. En la imagen de la derecha de la diapositiva vemos a las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Como ven en la imagen, inervan a distintos órganos. Muchos de estos órganos son órganos tóraco-abdominopelvianos, o sea, por ejemplo, el caso del pulmón, el caso del corazón, el caso del estómago, del hígado, del páncreas, de los intestinos, etc. Y también tenemos, por ejemplo, otro tipo de órganos efectores que son controlados por este sistema, el sistema autónomo, como es el caso, por ejemplo, de los músculos que controlan el diámetro pupilar, por ejemplo, o también el caso del músculo piloerector que se encuentra en la piel, o de las glándulas sudoríparas, de las que vamos a hablar a continuación. Pero antes de pasar a esa cuestión les quería explicar algo más de la división autonómica. En términos generales, repito, en términos generales, las funciones del sistema simpático van a ser opuestas a las del sistema parasimpático. Por ejemplo, el sistema simpático lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria. En cambio, lo que hace el parasimpático es lo contrario, baja la frecuencia cardíaca y respiratoria. Otro ejemplo, el simpático lo que hace es aumentar el diámetro de la pupila, en cambio el parasimpático disminuye el diámetro pupilar. O sea, son efectos opuestos. Pero hay otros casos en los que ambos sistemas contribuyen a determinada función específica. Por ejemplo, la erección del pene es un efecto del parasimpático y la eyaculación del semen, del fluido seminal, es función del simpático. O sea que esa función, la función sexual, en el caso de los hombres, implica la coordinación de estos dos sistemas. Les agregué la imagen de la izquierda para aclarar una cuestión acerca de la división del sistema nervioso. Es una aclaración más bien del tipo anatómico. Y luego este esquema nos habla solamente del periférico, o sea que se divide en un sistema autonómico, en un sistema somático, y luego nos dice que, bueno, que el somático tiene un componente sensorial, o más bien somatosensorial, y un componente motor. En cambio, el autonómico tiene una división simpática y otra parasimpática. Si tomamos muy en serio lo que dice acá la diapositiva, pareciera que el sistema nervioso central no tiene nada que ver con la división
autonómica del periférico. Pero eso no es cierto, por lo que vamos a ver más adelante. O sea que dentro del sistema nervioso central vamos a encontrar algunas estructuras grises, sobre todo, que pertenecen al sistema nervioso autonómico. Por supuesto, otras estructuras grises van a pertenecer al sistema nervioso somático, ya sea van a ser núcleos sensitivos o núcleos motores. Pero dentro del sistema nervioso central, particularmente a nivel del tronco del encéfalo, vamos a encontrar estructuras grises que pertenecen a la división autonómica del periférico. O sea, no se queden con ese concepto de que lo autonómico se encuentra solamente a nivel periférico. No, eso no es cierto, no es correcto. Lo autonómico también tiene un origen central. O sea, no se dejen confundir por este tipo de esquemas, que son los que siempre aparecen en todos los libros. Así que, en resumen, también a nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar estructuras que forman parte del sistema nervioso autonómico.